ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigos televidentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. La comidilla del día en todo el país, en los círculos políticos, en los medios de comunicación, en los colmados, en las esquinas y aún en las áreas rurales del país, tiene que ver con el encandilamiento que está produciendo la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse. Es un proceso que tiene que ser decidido por su organización, como siempre lo ha hecho, y sobre todo por el comité político, que es la organización, según los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, responsable de decidir la política electoral del partido. En esos estatutos está clarísimo de que el fundamento de la acción política de la organización descansa en la acción colectiva, la decisión de los organismos, y en este caso del comité político. Ninguna acción electoral puede ser tomada al margen de la decisión del comité político, que debe ser a la vez avalada por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es algo de perogrullo dentro de la cultura peledeísta. Quizás la memoria de muchos de ustedes no alcance para recordar aquel proceso 2010-2011, cuando los escarceos reeleccionistas del entonces presidente Fernández iban produciendo esa avalancha comunicativa muy parecida a la de hoy. En ese entonces, se recordará, hasta el propio secretario general del partido aludía a que no se convocaba por mucho tiempo, por cierto, el comité político para la toma de la decisión política que debía tomar con relación a si se modificaba la Constitución para que el presidente Fernández fuera candidato en el 2012. Eran quejas en aquel entonces y tampoco se convocaba al comité político. Exactamente la situación que hoy motiva que hasta el consultor jurídico esté demandando, que no entiende por qué no se convoca al organismo responsable de trazar la política electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Por el contrario, lo que se está haciendo es, en desmedro de la salud del Partido de la Liberación Dominicana, promover acciones que generan confusión en las huestes peledeístas y en la población, debido a que cada uno está haciendo exhibición de fuerza al margen del organismo responsable de la toma de decisión, en este caso. No es el silencio del presidente lo que está generando estas dificultades. Es la indecisión del comité político, que es quien marca la ruta a seguir electoralmente. Fallan y confunden a aquellos que pretenden responsabilizar al presidente Medina de esta situación que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Si queremos partidos políticos fortalecidos, tenemos que acogernos al menos a la institucionalidad de estos partidos. No dejemos al juego libre de las contradicciones y de los puntos de vista diferentes el juego político, cuando tenemos instrumentos, normativas, para que se ejecute como Dios manda la dirección,
la organización de los procesos. Dentro de todo este proceso lo que está ocurriendo es que excesos gravísimos se están cometiendo con, digamos, entrometimientos de gente que no son del Partido de la Liberación Dominicana y que se está tomando la libertad de intervenir en el proceso interno de la organización sin el menor comedimiento. Una de las cosas que se ha hecho, lamentablemente, como bien lo ha señalado el legendario dirigente PLDista Euclides Gutiérrez Félix, es acusar al danilismo de actuar en connivencia con el narcotraficante Quirino Ernesto Castillo para perjudicar el buen nombre del expresidente Fernández y de entorpecer su camino en la nominación presidencial. Decir esto es un desaguisado de marca mayor y que precisamente la falta de decisión del comité político está creando las condiciones para que este tipo de comportamientos que a veces se quiere asumir como la acción de amigos del presidente, pero desgajando la dirección del Estado, poniendo al presidente en un pedestal y quitarle toda la base de apoyo de los funcionarios con el que gobierna. No hay gobierno personal per se, que no sean las dictaduras. El presidente Danilo Medina, como todos saben cómo trabaja, cómo organiza y cómo interviene, no es verdad que se le pasan fichas, como se quiere sugerir, para avanzar una táctica electoral que busca, según ellos, defender al presidente Fernández. Todos saben que el presidente Fernández en su momento tomó las decisiones de Estado que tenía que tomar y no son los PLDistas los que van a asumir una campaña en contra de Leonel Fernández de este género y de esta calaña. Eso es una falsedad inaceptable, un exceso, como dijo muy bien Euclides Gutiérrez Félix. Los PLDistas tendrán que ponerse de acuerdo en cuál es el camino a seguir. Si el presidente Medina goza hoy del aprecio público, debiera ser un motivo de regocijo. La propia Constitución establece de que sí hay mecanismos para la modificación constitucional. Y como siempre digo, el modelo constitucional impuesto es el peor de todos, el más perverso, nos guste o no nos guste, y se hace bajo un apremio, cual que sea, que buscaba evitar la ausencia del presidente Fernández del escenario político. El propio Fernández ha sido un defensor siempre del modelo norteamericano para la elección de los presidentes en el país. Un modelo que por un lado preserva el derecho de la población a reelegir un presidente que estima bueno, que ha hecho una buena gestión, que actúa en beneficio del pueblo y por tanto permite al soberano, que es la población, mediante el voto, elegir al presidente que estima bueno. En segundo lugar, es cierto que los modelos que hemos tenido de reelecciones sin control han sido un problema en el país. Si un presidente no goza del aprecio público, aún existiendo la reelección, es el pueblo quien tiene que negar el apoyo.
pero también debemos coartar aquel fenómeno que veíamos con el presidente Balaguer de la reelección eterna. Perjudicial para el país porque no permite la renovación de los liderazgos. Entre la renovación, el principio de renovación de los liderazgos y el derecho de la población a saber e imponer el presidente que estima debe continuar con la agenda que está ejecutando, debemos conciliar los dos intereses, las dos situaciones. Y eso hace pertinente que el modelo de dos reelecciones o una reelección y nunca jamás sea pertinente. Las agendas presidenciales necesitan más tiempo que los 4 años de ejecución que actualmente tenemos. ¿Por qué temer? Si al final es la población la que debe decidir, como todos dicen. La norma constitucional, tal y como está concebida actualmente, tarde o temprano tendrá que ser cambiada. No podemos tener unos liderazgos eternamente gravitando en la sociedad dominicana. No es verdad. Así es que esta temática que está hoy, como siempre, de vuelta en la opinión pública, debe ser asumida con la responsabilidad debida y los organismos del Partido de la Liberación Dominicana deben hacerse cargo de la misma. El comité político está llamado a producir la solución que estime conveniente para esa organización. Debe valorar la coyuntura actual tal y como ella es, objetivamente. Hoy sale una nueva encuesta que ratifica la enorme popularidad del presidente, que como hemos dicho, no es el símbolo del carisma como se decía antes de que fuera presidente. No hay que cuestionar aquellos juicios que se hacían de lo que es un carisma presidencial a la luz de los resultados que estamos mirando. ¿Por qué el aprecio público? ¿Por qué la admiración? No es solo lo personal, también las políticas públicas que se implementen tienen mucho que ver con la aceptación o no de una figura presidencial. La situación de crisis de la oposición ha generado en ciertos sectores un optimismo exagerado, desconociendo u obviando de que en el periodo electoral pasado la misma oposición estaba dividida e hizo a la vez un papel no desdeñable. Se piensa que exactamente lo mismo va a pasar ahora o que no va a pasar, que el proceso de deterioro será mucho mayor. En medio de esa situación, es evidente de que hay una acción concertada para producir un cambio, desde mi punto de vista, en la conducción del Estado que favorezca a la oposición. Hay fuerzas que ya han asumido ese papel de hilar una conducción del proceso que ayude a la maltrecha oposición. La llegada de Quirino Castillo es una de las maniobras políticas que ha desconcertado hasta aliados propios del Partido de la Liberación Dominicana.
Desde mi punto de vista, el caso Quirino y el manejo que se le ha hecho es la expresión de un movimiento político de carambola, una auténtica carambola política, organizada ciertamente para perjudicar al expresidente Fernández, sin duda, pero simultáneamente para perjudicar al expresidente Hipólito Mejía, señalado como socio en la campaña anterior del narcotraficante. Se llevan dos expresidentes de paso con esta campaña. Y así ha sido articulada, no por el danilismo, como se está diciendo, ciertos grupos llenos de excesos y atrevimientos. Es una carambola que busca posicionar a ciertos liderazgos que se estiman lo más conveniente para oponerse a las salidas que ofrezca el Partido de la Liberación Dominicana. Y es claro que Luis Abinader es para esos grupos el candidato a trabajar. Se nota en todo el proceso de manejo de ese tema de Quirino la intencionalidad de colar en medio del descrédito del expresidente Fernández y las implicaciones que tiene para el expresidente Hipólito Mejía la presencia del narcotraficante. Y sacar en el tumulto un candidato renovado con unos antecedentes totalmente diferentes, hay que decirlo, y que estiman que sería el mejor candidato de la oposición. ¿Por qué acudir a inventarse una asociación como la que se ha tratado de decir, que más que todo perjudica al Partido de la Liberación Dominicana en la medida en que se convierte en un factor de intriga y de contradicción interna? La campaña que se está haciendo es contra el gobierno, contra el presidente. Y es mucho lo que se ha estado cuestionando las políticas públicas que desarrolla el gobierno dominicano. Se cuestionan las veedurías, se cuestionan el manejo de la crisis de la migración nacional, se cuestiona todo y se pone al presidente creándole una imagen de un pelele al que un grupo de funcionarios maneja a su propio antojo, imponiendo al gobierno una impronta que aparentemente, según esos comentaristas, el presidente desconoce. Es víctima de los funcionarios que le acompañan. Desde hace mucho tiempo se ha estado dinamitando la unidad del gobierno con estas políticas de comunicación política que se han estado haciendo y haciéndole daño al Partido de la Liberación Dominicana y su eterna capacidad en los procesos electorales que ha conducido. Cuidemos la unidad del partido, pero hagamos lo que los métodos de los estatutos del partido dice. No se puede actuar al margen de la indicación de los estatutos, donde los organismos pertinentes son los que tienen que tomar la decisión. No es una decisión personal. No puede dejarse una conflictividad como esta en manos de desaprensivos que están atizando una división innecesaria dentro del Partido de la Liberación Dominicana.
son los mismos, como veremos en unos programas posteriores, que durante el 2011 estaban exactamente pregonando lo que hoy están contraviniendo. Han sido reeleccionistas eternos, de toda la vida y de los peores símbolos de la reelección nacional. Y hoy pontifican como si nunca lo hubieran sido. Defendamos el interés nacional defendiendo la corrección de los procesos internos en los partidos políticos. No tengamos miedo a las modificaciones constitucionales cuando éstas se hacen debidamente. Mañana continuamos con más sobre estos temas.